cuál es el proceso que haces desde la identificación de una estadística, un patrón, hasta que tú tomas una posición en el mercado? Y para la gestión del riesgo, ¿sueles tener alguna regla que tú digas, pues por aquí no paso, o esto no, ¿sabes? O este es mi Claro. riesgo máximo. ¿Y tienes algún portal donde ves info o algo, o te abstraes totalmente de la información que hay en el mercado? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor error y tu mayor acierto dentro de todos estos 6 años? Muy buenas, hoy tenemos aquí en el podcast de la City a Jota. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Un gusto poder estar aquí conversando contigo. Un saludo a todos. Para mí un placer poder charlar con alguien como tú. Ya conozco bastante de tu trayectoria y seguramente pues vamos a sacar una conversación interesante por acá. Nada, gracias a ti, de verdad. Lo primero de todo es cuál ha sido cuál es tu enfoque dentro del trading para ubicarte. Lo primero que suelo preguntar es si es más discrecional, si es cuantitativo, si es más macro. ¿Cómo lo sueles hacer? A ver, mira, yo actualmente opero de forma discrecional. Por discrecional me refiero a que ejecuto manualmente. Sin embargo, busco siempre fundamentar mis decisiones en un proceso que lleva el estudio de datos detrás. Entonces, planteo muchos modelos en base a estadísticas, probabilidades que me ayudan a determinar y a conocer pues cuándo realmente busco favorecer compras, ventas, etcétera. En términos generales, el principal estudio contextual que he hecho de datos es el de las probabilidades de tocar los niveles de la sesión anterior. Entonces, esto ya me da un contexto muy claro de posibles escenarios que se puedan desarrollar y mi participación en breakouts y en pullbacks de manera manual, pues la hago a partir de esos datos de ahí. Entonces, tengo algunos datos que siempre he compartido y me gusta bastante el tema del análisis cuantitativo y poco a poco busco hacer una transición a un trading ya algorítmico como tal, pero siempre me gusta partir del estudio de datos para fundamentar la operativa. Ujú. Entonces, dices que operas breakouts y pullbacks, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente breakouts y pullbacks es lo único que ejecuto. No, nunca me han gustado, la verdad, los reversals o los rangos. Breakouts y pullbacks suelo compartir bastante en mi operativa en Instagram, en redes sociales. Es algo siempre, siempre igual. Breakouts de balance y pullbacks cuando el mercado está imbalanceado. ¿Vale? ¿Y cómo te viste o cómo fue el proceso de irte hasta la parte cuantitativa? ¿Cómo un día dices voy a estudiar los datos? ¿O tu enfoque primeramente fue ese? No, yo creo que como todos, a ver, empecé pues regular, ¿no? Con el tema del análisis técnico. Cuando empecé a estudiar el perfil de volumen, creo que es una herramienta muy conocida, entonces a mí me surgían ciertas dudas porque hay muchas, muchas cosas, muchas frases que nos repiten, como busca el testeo de un POC, por ejemplo, del POC anterior o que se va a testear un POC anterior. Entonces fue ya mi curiosidad por conocer a ciencia cierta qué tanto realmente ocurre eso. Entonces, un proceso que fue bastante largo, al menos en mi caso, porque yo cuando empecé con todo esto tampoco sabía mucho de programación ni de datos, entonces ha sido un proceso extenso para llegar actualmente, porque ahora puedo hacer un estudio de datos de cualquier variable de una forma muy sencilla, con NinjaScript, etcétera, pero en un principio lo primero que intenté hacer fue recoger los datos manualmente, entonces yo me di cuenta que eso era algo que iba a tomarme muchísimo tiempo, de ahí poco a poco lo fui haciendo de una forma automatizada, pero todo se basaba en querer conocer eso, o sea, por ejemplo, realmente ¿cuál es la probabilidad de que se toque el POC de la sesión americana anterior, por ejemplo? Entonces, hablamos de que la sesión americana es en 9:30, 5 p.m. Si hoy estoy operando, ¿cuál es la probabilidad de ese evento? Entonces, lo que yo hice fue recoger la muestra. Actualmente tengo esta base de datos desde el 2017 hasta el 2023. Ya mismo la mostramos por aquí, igual para las personas, para que vean un poco de cómo lo he hecho, pero fue para responder y resumir la pregunta, pues esa curiosidad por conocer a ciencia cierta qué tanto ocurre ese evento como tal. Ujú. ¿Y cuál es tu enfoque en cuanto a operativas de swing, day trading? ¿Cómo te sientes más Lo cómodo? que yo hago de forma discrecional, a mí me gusta, yo lo considero intradiario. Yo siempre considero que hay una especie de debate, algunos podrían decir que es scalping.
Yo lo considero intradiario porque se abre y se cierra la posición en el mismo día. Encontré, gracias a también así, pues entender el mercado en términos de porcentajes de retrocesos, etcétera. Yo tengo ahora mismo una posición en largos en el Nasdaq, en el micro Nasdaq lo he hecho, porque esta caída porcentual que ha existido en los índices americanos en el 2022, pues lo podemos comparar y es una caída similar a lo que ocurrió en el COVID o en el 2018. Entonces, es una razón para mí también basada en datos que me motivó a tomar esa, que es una para mí una inversión a largo plazo. Pero de manera discrecional lo que hago a diario es para mí intradiario. Algunos le dirán scalping, ya que es en un mismo día, pero yo lo considero intradiario. Scalping para mí ya es más cuando haces tape reading, order flow muy puro y son cosas de pocos segundos. En cambio, ya lo que yo busco hacer sí toma minutos en desarrollar bastante, no tan micro como tal. Ujú. Cuando dices que tienes posiciones largas en Nasdaq, o sea, por las dos caídas que ha habido anteriormente o ya por un histórico que tú tienes contabilizado más grande que has dicho, pues tengo una relevancia Claro. estadística. Sí, tengo algunos datos que implican que hay una relevancia estadística. El hecho de que, por ejemplo, después de un año que tuvo un cierre negativo como el 2022, lo más probable es que siga un año con cierre positivo. Muy pocas veces, creo que son 2 o 3 veces que se dio este cierre de 2 años en consecutivo en negativo. Ya fue cuando estábamos hablando esta crisis de la punto .com ahí a principios del 2000, pero por lo general después de un año negativo sigue el año positivo. Eso de ahí, también el tema esto se conoce como el intra-drawdown, es decir, o sea, sabemos que estadísticamente, o sea, por ejemplo, lo más probable, tú sabes que hay un sesgo alcista en índices americanos, entonces lo más probable es que sea un cierre positivo, pero esta caída del 2022 es significativa. Estamos hablando de que es cerca a un 30%, lo que ya implica que tiene una relevancia en lo que se conoce como el drawdown dentro del año como tal. Entonces, por eso de ahí no hay ninguna razón técnica cuando yo decidí abrir la compra. Ya llevaba un tiempo viendo, en este caso, los índices y lo evalué y considero que para mí es una excelente oportunidad a largo plazo. Algo que no estaba en las personas que me siguen o me conocen acostumbradas a ver, pero Mm. hablamos de que de aquí a unos que un año o 2 años, que es el horizonte que es más óptimo para sostener, existe para mí la posibilidad de recuperar máximos históricos e incluso hacer nuevos máximos históricos. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda. Em, Sí, ahí por ahí yo tengo unos datos de esto que te digo, de, por ejemplo, cuánto es el change promedio, cuánto suele ser el drawdown promedio, posibilidades de tener meses cerrando en negativo de forma consecutiva. Y entonces el objetivo de ese estudio que compartí es, o sea, ¿qué me puede a mí ayudar a comprar el dip? Porque siempre se dice que hay que comprar el dip, ¿verdad? O sea, ¿con qué datos yo me puedo fundamentar? Entonces, por ejemplo, busqué la posibilidad de tener trimestres cerrando en consecutivo en negativo, entonces podemos ver ahí cuándo se encadenan estos eventos, que ya obviamente si estamos hablando de una temporalidad menor se encadenan más, pero en años, y que es el horizonte que yo busco para esta compra a largo plazo, es altamente probable que de aquí a 2 años, en mi opinión, se tenga esa recuperación, a menos que estemos ante un evento ya muy fuera de lo normal que pues ya rompa como tal la economía, en este caso estadounidense. Sí, de hecho, yo leí algún paper también que venía por esa idea, era del estilo de que ya había, bueno, en épocas de caídas, ya había durado demasiado la caída, comparaba la duración de las caídas y normalmente suelen ser en tiempo. No suelen ser mayores a lo que se ha producido en los últimos meses. Entonces, sí es verdad que suelen ser muy dramáticas, pero en tiempo no duran tanto como los periodos alcistas que suelen ser. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Que ya llevamos muchos meses donde el mercado pues ha estado ahí con esa caída sostenida. Junto con pues la posibilidad de bueno pues de irse al alza 6 meses antes de que se produzca una recuperación, pero también es verdad que hay que dejar claro que cada situación es diferente y que es verdad Claro. que, por ejemplo, cuando hablamos de crisis y todo esto, ¿qué estamos Hay hablando? algunas razones fundamentales ahora mismo para que el mercado se encuentre y haya realizado eso, temas de inflación, es un poco más fundamental la razón. De hecho, esto se basa también, y lo que tú comentas, es que cuando tenemos estas caídas así estrepitosas, que son muy grandes, muy pronunciadas,
duran poco tiempo y son, por ejemplo, cuando pasó lo del coronavirus en el 2020, esa crisis del 2018, y son caídas de pocos meses. Entonces, es un movimiento que cae mucho, el gran porcentaje rápido, y asimismo ya vienen los posteriores meses de recuperación. En cambio, en el 2022 fue prácticamente un año que se tuvo esa caída, todo el 2022 estuvo bajando. Entonces, sí es una caída un poco diferente a lo que se suele ver cuando es un movimiento fundamental, pero en términos de pues, proyecciones, para mí, o sea, simplemente ya el hecho de que esté, por así decirlo, 30% más barato ya representaba una oportunidad de compra a largo plazo, que como yo digo, o sea, es algo que no tiene ninguna razón técnica, no hay ningún, o por ahí un hombro, cabeza, hombro, algo así, nada de eso. Simplemente es, o sea, siempre yo he querido buscar esa posición a largo plazo en los índices americanos y para mí es el mejor momento para hacerlo ahora. O sea, ya tengo algunos años yo operando, siempre había visto y yo había dicho, uy, a mí me gustaría buscar esa posición a largo plazo y ahora está acá. Y Ujú. para mí es una buena compra. Siempre existe la dualidad, ¿no? De si comprar en máximos o hacerlo en mínimos, o intentar buscar mínimos, ¿no? Eso que se suele Ujú. decir. La realidad es que los sistemas de ruptura de máximos suelen dar buenos resultados en términos de rentabilidad partido riesgo, porque eh, obviamente, pues todas estas caídas, pues o estos amagos, a lo mejor te los puedes obviar, ¿no? Algunos Claro. de ellos, otros no, ¿no? Desde el momento que tú realices un estudio de este tipo hasta que tú tomas una posición en el mercado, ¿qué suele pasar? Es decir, ¿cuál es el proceso que haces desde la identificación de una estadística, un patrón, hasta que tú tomas una posición en el mercado? Eh, Bien sea para, por ejemplo, esta posición a largo plazo, para lo No, que hago en trading me refiero, en el día a día. sí, No. en el día como tal, o sea, ¿tú te refieres al proceso de cómo recoger los datos, eso, o qué ocurre en el mercado como tal? No, me refiero a tú cómo lo haces para, por ejemplo, en el día a día operar. Ya, entonces mira, lo primero que se hace es identificar el tipo de apertura en base a 5 posibles escenarios. Y los 5 posibles escenarios básicamente tienen en cuenta 2 sesiones. Algo que yo hago mucho para la operativa intradiaria es, o sea, a mí realmente no me interesa analizar qué pasó hace 2, 3, 4 semanas. Siempre lo que hago es analizar única y exclusivamente tanto la sesión americana completa anterior como la sesión overnight, que es la inmediata anterior. Entonces, solo analizo esas dos. Entonces, el modelo de datos que yo tengo lo que hace es ver cuál es la probabilidad de que la sesión que voy a operar hoy testee los niveles de la sesión americana anterior en base al tipo de apertura. Se puede estar abriendo, por ejemplo, por encima del rango, ahí van a ver ciertos porcentajes, puede estar abriendo por debajo del rango de la sesión americana anterior, ahí existirán otros porcentajes, o puede estar abriendo dentro de rango. Si abre dentro de rango, lo separo por apertura dentro del value area o dentro de rango arriba value area o abajo value area. Entonces ya eso es como que la primera parte, que esa ya la estoy viendo antes de que abra la sesión como tal. Ya con eso de ahí, ya tengo una idea de qué podría ser la sesión en base a conocer ya las probabilidades. Y ya con eso empiezo a sesgar mi contexto. O sea, ya sé hasta cuándo busco una compra, hasta cuándo busco una venta o hasta dónde la puedo proyectar que se extienda en base a qué nivel es de alta o de baja probabilidad. Y hay ciertos escenarios contextuales que he compartido mucho, los voy a estar mostrando por aquí, que me ayudan muchísimo a participar en la búsqueda de, por ejemplo, los breakouts de la sesión overnight. Este es un dato que comparto mucho, siempre lo comento porque es algo que sirve todos los días. Entonces, cuando tú ya sabes que hay un evento, un escenario que va a ocurrir, ya lo que me falta es el momento en el que voy a abrir la posición. Entonces, para eso espero que exista una formación de un balance durante la sesión americana que estoy operando. Busco la ruptura, si ya se genera la ruptura, busco el imbalance y por lo general pues ya busco la salida en estos niveles Vale. que conozco con anticipación que Para tengan las alto. personas que nos están escuchando y no sepan lo que es un imbalance o este tipo de terminología, pues llevarlo a un nivel más simple es identificas un patrón que se está dando, ¿no? Identificas una señal y a partir de ahí tú ya tienes estadísticamente medida cuál es la probabilidad de que sea rentable y cómo te posicionas y cómo pones el stop o el profit.
depende de cuál de las dos, de las dos entradas es la que estoy tomando. Mira, te anoto aquí en pantalla, si me dejas anotar que no tienes el permiso Es que habilitado. tengo, es que el problema es que luego la gente nos va a escuchar en podcast y no nos va a Ah, poder no, ver la, no, claro. no. Pero bueno, A ver, no, sí, sí, mejor porque es un podcast, mejor lo explico. mm, Entonces, para mí el balance es cuando el precio está en un rango, en un lateral. Entonces, yo lo que hago es, espero la ruptura de ese lateral y busco mi primera posición en la ruptura del lateral. Entonces, ese para mí es cuando se empieza a generar el imbalance, que es cuando está saliendo el lateral, inicia un momento de tendencia hasta que en determinado momento se hace otra acumulación o otro rango. Entonces, cuando se dan estos imbalances, yo busco que eso vaya hacia algún nivel como los extremos de overnight, que por ejemplo ese es un escenario. Una sesión J, americana, J, ¿eh? coge zoom, porque hay personas que no conocen tu operativa de nada. Entonces, no saben lo que es un imbalance, no saben lo que es. O sea, intenta explicarlo de manera que sea en plan, pues intentamos identificar patrones o señales y en base a esa señal, nosotros hacemos una cosa o hacemos la otra, porque es posible que muchas personas a lo mejor ahora estén escuchándote y no sepan exactamente a qué te refieres con imbalances, que si a lo mejor utilizan la operativa de este tipo, sí, pero si no la utilizan, pueden estar un poco perdidos, ¿eh? Sí. Bueno, sí, siempre tengo este problema que me trato de explicar y asumo que todo el mundo me va Es a entender. normal, a mí también me pasa, ¿vale? Cuando alguien me pregunta algo, pues a lo mejor te digo, no, pues es que el ATR o lo tal, y pues bueno, a lo mejor tú operas de otra manera Bueno, diferente, claro. entonces, o sea, ya sabiendo en base al estudio de datos que hay un nivel o un escenario que está pendiente por cumplirse y que tiene altas probabilidades, Eso es. lo que hago es enfocar mi operativa hacia el cumplimiento de eso, en ejecutando en breakouts de balance y en pullbacks cuando ya está el imbalance en el mercado. Me salgo cuando se han cumplido estas probabilidades o estos escenarios de alta probabilidad que conozco y ahí es cuando prefiero dejar de participar porque ya no tengo, digamos, en qué anclar mi operativa. O cuando toca stop también, ¿no? Imagino. O sea, quiero decir, Claro, por cuando... supuesto, cuando toque stop. Hay, por ejemplo, una duda que siempre me dicen, porque hay algunos escenarios que tienen un porcentaje elevado y eso pues no implica que yo voy a tener esa tasa de aciertos. Por ejemplo, esto que te comentaba de las rupturas de overnight. A ver, me dices que tratemos de explicarlo lo mejor posible. El No, overnight, o sea, no es lo mejor porque lo estás explicando muy bien, sino, como para alguien que no lo entiende, ¿no? claro, para alguien que no está familiarizado con la operativa. Claro. Claro, a ver, el overnight es una franja que dura desde las 6 p.m. hasta las 9:30 a.m. hora Nueva York. Ujú. Esta franja es la cotización del SP 500, ¿verdad? Esto se conoce como sesión overnight, que es básicamente todo lo que no es la sesión americana. O sea, todo lo que no es la sesión americana es la sesión overnight. Y Ujú. esta sesión overnight deja un máximo, que es el overnight high, y deja un mínimo, que es el overnight low. Entonces, uno de los principales y los escenarios más poderosos que conozco y que siempre participo hacia eso es la ruptura de uno de estos dos niveles. Porque Vale. lo más probable durante la sesión americana es que se toque al menos uno de esos dos niveles. Entonces, por ejemplo, ese es un escenario, o sea, que eso ocurra tiene más de 90% de probabilidades en base a los últimos 5 años de datos del SP 500. Entonces, Ujú. si eso no ha ocurrido, yo lo que hago durante la sesión americana es buscar que eso ocurra en base a estas estructuras que te digo de breakouts o de pullbacks dentro de la propia sesión. Y ahí ya pues trato de buscar la salida en los niveles que o sea, la verdad es que muy pocas veces no se tocan, ya los datos lo están mostrando y es de mis escenarios favoritos. De ahí hay algunos así que poco a poco, bueno, espero que se vaya explicando mejor. Tienes razón que tal vez ahora si trato de hacerlo más aún así solo hablando sin poder ver, se puede confundir un poco las personas, pero lo ideal en sí es siempre tener algún dato en el que estemos anclando nuestra operativa, es decir, saber que hay un nivel que tiene altas probabilidades y que no se ha tocado. Entonces, buscamos participar, por ejemplo, la compra hacia que se toque ese nivel. Vale. Me interesa mucho, o sea, a qué nivel, por ejemplo, una vez que tienes identificado el tanto por ciento de acierto, porque el tanto por ciento de acierto con una tasa de cumplimiento alta, Sí, vas del hacia... escenario, no necesariamente de la posición, o sea, Claro, eso es lo que te iba a decir, que cómo fijas el stop, porque ese stop
puede hacer que el tanto por ciento suba o baje. Porque obviamente si tú Claro, entras claro. con un Lo stop que pasa es ajustado, que la probabilidad, o sea, la probabilidad de que se desarrolle un escenario es una cosa y la probabilidad de acierto de una claro, posición es otra cosa. claro. Entonces, cuando yo estoy buscando tomar una posición, yo lo hago sabiendo que hay un escenario por cumplirse o algo que no ha pasado. No porque un escenario, como mencionaba, de las rupturas de overnight, o sea, sea algo que ocurre prácticamente 9 de cada 10 días, no significa que yo voy a tener pues 9 de cada 10 trades en un acierto. Yo lo que hago es evaluar la mejor ubicación posible de mi entrada dentro de la estructura de la sesión americana. O sea, por ejemplo, si yo estoy ejecutando la ruptura de un balance hacia arriba, supongamos, ¿verdad? Una lateralización, entonces yo busco, participo en el breakout, tengo una proyección hacia arriba en este caso, porque por algo estoy buscando el breakout, porque falta, digamos, el overnight high hacia arriba de ser testeado, pero yo gestiono en base a la estructura de esta sesión como tal. O sea, mi stop estaría un poco por detrás del balance. O sea, si no es la ruptura, yo prefiero salirme, asumir el stop y ya busco reentrada nuevamente cuando se vuelva a intentar la salida, por ejemplo. Ujú. Vale. Así es. Eh, Ahora, lo último que quiero acotar es que mi objetivo es, porque obviamente pues son dos cosas distintas, lo que yo hago, ¿verdad? Con el porcentaje de veces que ocurre un evento. Entonces, lo que yo busco hacer es, o sea, ya conociendo el porcentaje de veces de un evento, que ahora estamos hablando de testeos de niveles, pero esto puede ser un evento de cualquier tipo. Puede ser, por ejemplo, la reacción de una vela de acuerdo a lo que ocurrió la vela anterior, por ejemplo. Entonces, una vez que ya se conoce eso, o sea, lo ideal para mí es buscar la automatización de eso, o sea, ya para tratar de adaptar el comportamiento de una estrategia en base a esas ventajas explotables, de tal manera que ya no sea yo el que busque ejecutar de forma discrecional, gestionar, etcétera. Entonces, ese es el proceso en que yo me encuentro actualmente, que es tratando de, estábamos conversando tú y yo, por ejemplo, hay unos datos que conozco y que trato de buscar automatizar y que se logre aprovechar esos eventos que se conocen, ya para que sea más, pues directamente relacionado, por así decirlo, una tasa de aciertos con la cantidad de veces que ocurre determinado evento. sí, estábamos hablando fuera de micros, alguna vez hemos hablado también para intentar automatizar eso, ¿no? Esa ventaja que tienes identificada y sobre todo también para que, bueno, pues una vez que, y yo esto lo recomiendo mucho, que tengas un sistema que ya sabes que está funcionando de manera automatizada, tus esfuerzos, destinarlos a cómo mejorar lo que ya tienes o intentar crear unos nuevos. Porque yo creo que eso también es muy interesante, porque un cuello de botella que hay normalmente es que cuando tú estás operando no puedes estar creando más o generando más, que sí que hay ideas que te van a ir saliendo de la propia operativa, pero eso al final te hace también de limitante, ¿no? Porque cuando tú lo tienes automatizado es como que tienes una persona que te está haciendo el trabajo por ti y eso al final es como una economía de escala que va siempre subiendo y yo lo recomiendo totalmente y ya verás como cuando llegue ese punto pues seguramente vas a pelearlo porque tienes patrones que parece que tienen mucho He, potencial. he tenido suerte, ¿sabes? Porque no es como que me he englobado solo. O sea, por ejemplo, mira que esta parte de el largo plazo, pues es algo totalmente distinto a lo que estamos conversando ahora. Y no me ha pasado eso de momento, que es como que me quedo solo con esto y pues no se me ocurren otras ideas, sino que sí tengo varias ideas. Lo que me falta muchas veces pues es el proyecto y poder establecerlo como tal. Pero sí, o sea, para mí plantear, por ejemplo, te pongo así una idea a breves rasgos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se suelen utilizar osciladores para operar, ¿verdad? Un RSI, un MACD. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera desarrollar una estrategia o buscar algo, ya sea discrecional o tratar de hacer algo automatizado en base a un RSI o un MACD, entonces yo buscaría la forma de, por ejemplo, asociar qué tantas veces una vela o un swing, por ejemplo, es bajista cuando el RSI llega a cierto valor. Entonces ya veo, por ejemplo, si el RSI tiene un 30 o -30, llega a, por ejemplo, llega a 30, una vela bajista ocurre tantas veces, una vela alcista cuando está en -30 ocurre tantas veces. Entonces, si eso ya te muestra que hay cierta ventaja, o sea, que realmente no es algo que casi es 50-50, sino que a lo mejor 70-30, 60-40, o sea, que ya hay algún tipo de
como ventaja como tal, pues ya buscaría tratar de diseñar una estrategia en base a eso. Sea una estrategia discrecional o pues lo ideal obviamente sería algo algorítmico, como tú comentas. Definitivamente para mí es el camino, o sea, buscar el trading algorítmico y que tanto las ventajas que uno logra encontrar a través del estudio de datos porque sí, pues, no solo es cansado operar, sino que pues es lo mejor, como tú comentas, pues tener la estrategia como tal, el estudio de datos y tratar de aprovecharla de forma automatizada. Eso es lo que a mí me gustaría también ya consolidar como tal esa parte de la Mm, operativa. Ujú. vale. Em, Esta posición, por ejemplo, que habías abierto a largo plazo y tanto las que abres a diario, ¿lo haces con futuros? ¿Cómo, o CFDs? ¿Cómo lo cómo sueles operar? Sí. Eh, Cuando decidí hacer esta posición a largo plazo, se me vino mucho también a la mente esta duda, ¿no? De con qué instrumento financiero hacerlo. Decidí hacerlo con microfuturos y también opero a diario futuros. Sé que tal vez para buscar un largo plazo, a lo mejor sería ideal buscar algún CFD, a ETF, tal vez, pero como siempre he estado involucrado en el mercado de futuros, decidí hacerlo de esta manera. No, me parece que es óptimo también para hacerlo. No le encuentro una gran desventaja. O sea, podría ser que alguien, pues tal vez el capital, el tema del rollover, pero siempre he operado futuros. Me Mm, gustaría hacer algo en algún otro mercado, pero de momento solo futuros. vale. ¿Sabes por qué también? Por el tema de la centralización de la información. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con NinjaTrader, todo el proceso de datos lo hago con NinjaTrader y yo sé que cualquier persona que está operando el futuro L-Mini SP500 le van a servir los mismos datos que yo comparto, pero pues es exactamente la misma cotización. Por ejemplo, también hablamos de promedios de volumen, de muchas cosas que si estoy en otro mercado de broker en broker, pues a lo mejor no te va a servir a ti lo mismo que yo estoy recolectando acá porque cambia la cotización, el spread, el volumen. Entonces, para mí eso podría ser, al menos en este tipo de enfoque, alguna pues limitante tal vez. Vale. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú ahí de eso? ¿Crees que podría llegar a ser el tema del broker o de que no sea un mercado totalmente centralizado y que podrían haber variaciones en cotización, en spread, Depende algún mucho la operativa. Si es más estilo swing, va a tener menos ahí, impacto. claro, menos Claro, impacto? ahí va a tener menos impacto. También es verdad que si, por ejemplo, estás operando en un mercado no central, bueno, si estás operando, por ejemplo, CFDs y tu operación, por ejemplo, la tienes proyectada a meses porque estás operando para largo plazo, no es lo más inteligente hacerlo con CFDs porque si vas largo, te van a cobrar un swap seguramente curioso. Sí, eso, Entonces, eso también, ujú, lo del swap, por eso no fui por ese CFD. Yo dije, bueno, acá en futuros, nada más tienes que hacer el rollover cada 3 meses en mi caso, que es con el micro mm, Nasdaq, y asumes pues la posición, la comisión, que es algo así como alrededor de $1. Entonces es muy bajo, mm. así que me pareció que Sí, era lo... en ese caso quizás a lo mejor un ETF o un ETF apalancado por dos o por tres, depende ya de lo fuerte que quieras ir, puede ser una buena idea porque, porque te permite replicar el comportamiento sin tener que pagar ningún coste adicional y sin tener que rolar. Y en ese caso sí. Ahora para operativa, pues lo que tú dices, al final. Depende, si son CFDs, obviamente, pero claro, el tema es, si tú lo quieres hacer exactamente, que vaya a la cotización perfecta, es decir, que sepas que es 100% esa, pues con futuros, porque aunque operes TradeStation, o operes Ninja o operes con la plataforma que sea, sabes que la Cualquier cotización, plataforma. claro, la cotización es la cotización y eso es lo que marca un poco la diferencia, ¿no? Em, ¿Qué herramientas sueles utilizar? Porque me lo has dicho Ninja, ¿alguna otra más? Creo que te he visto por ahí mucho Excel, ¿no? Compartiendo. Claro, utilizo el NinjaTrader pues, como plataforma tanto para la recolección de los datos como para la ejecución y complemento mucho con Excel y con Power BI, que ya es para pues el modelado de los datos y la visualización como tal. Ya estoy en un punto en que aprendí a programar pues a un nivel decente y lo puedo hacer todo Mm. en Ninja, pues que me haga ahí lo que yo quiero, pero igual no deja de ser una plataforma, entonces no es como que tan amigable para ver tal vez No, un gráfico de barras o lo que tú quieras. Entonces, por más que tengas ahí el porcentaje, etcétera, pues siempre es mucho mejor tenerlo bien vistoso y que sea fácilmente interpretable para nosotros. Entonces, lo más fácil me resulta exportar los datos
esto lo hago con código pues personalmente creado para lo que requiero, ¿verdad? Entonces, si es una granularidad, etcétera, y ya lo proceso en Excel y lo visualizo en Power BI. Claro, seguramente si estás con el proceso de programación y demás, te recomiendo mucho también TradeStation porque el Easy Language, el lenguaje de programación de TradeStation es súper sencillo, es prácticamente como escribir en un folio y seguramente te va a ayudar mucho más. Lo que pasa es que también entiendo tu punto, y a mí me pasa que cuando te acostumbras mucho a una plataforma, como que el salir de ahí da mucha Sí, pereza porque tienes todo sí, tu sí. ecosistema montado, tienes todas tus Mm. plantillas, tienes todo y es como Así es. empezar No de solo cero. eso, exacto, porque cuando yo estaba evaluando, yo decía, ok, quiero buscar la compra a largo plazo y ahora instalarme otra plataforma y aprender a abrir la posición y todo. Entonces, sí, como tú dices, es un proceso. Y la verdad es que no he tenido quejas de Ninja. Tiene sus Mm. cosas como todos, pero mira que en Ninja puedes hacer todo. Puedes hacer programar, puedes hacer estrategias, puedes hacer optimizaciones, backtest, todo, todo, todo lo que Sí, se te sí, ocurra. no, no. Ninja es una plataforma súper completa. El tema está en Súper. que la programación, pues, es más ardua que Sí, en está Multichat. basado en C Sharp, Claro. C Sharp, ¿sí? De momento me ha ido bien, ya tengo algún tiempo. Bueno, yo estoy estudiando programación en la universidad, también por eso creo que se me facilitó un poco. Me enseñaron a mí Mm. Java, entonces igual Ah, era claro. prácticamente muy, muy similar y poco a poco pues lo fui dominando y ya NinjaScript sí lo entiendo bastante. Que creo que se me dificultaría más buscar TradeStation, pero sabes que no eres la primera persona que me la recomienda esta de TradeStation para buscar un poco más de programar y como tal. Hay algunas personas que comparten mucho que lo utilizan por el tema del Easy Language también. Sí, es que además TradeStation está pensado para poder hacer todo también algorítmico y bien. Quiero decir, una ejecución buena, es un buen broker, o sea, para algorítmico, para configurar sistemas y demás, está súper bien. Easy Language, por ejemplo, está basado en C o en C++ o en qué. No, Easy Language es un programa, o sea, un lenguaje de programación que, como su propio nombre indica, es como lenguaje fácil que prácticamente es orientado a objetos y que es súper sencillo. O sea, que, por ejemplo, si quieres abrir un largo, pues es el long al nivel que quieras, long a market o a Mm. stop al nivel que quieras y prácticamente en 4 líneas te monta tu sistema. Entonces es muy, muy sencillo. No necesitas líneas y líneas de código para dar una instrucción. Simplemente con 4 líneas diciendo aquí, allí, tal. O sea, te lo monta súper sencillo, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y luego también tiene como la parte de wall forward y la parte de optimización y todo eso es súper potente también. O sea, está hecha para este tipo de pruebas. Más allá del lenguaje de programación, está hecho para este tipo de pruebas. Una cosa que puedes hacer que es crearte cuenta, depositas con poco dinero, creo que puedes hacerlo bueno, con muy poco, con 200 300 lo que sea, y puedes trastear ya la plataforma para ver si te gusta o no te gusta. Entonces, es una Siempre manera. quería buscar otra plataforma. Mm. Por ejemplo, también me llamaba la atención en MetaTrader, porque sabes que me gusta mucho cuando hay muchos recursos también, o sea, porque tú necesitas cierto soporte cuando estás haciendo algo. No sé qué tanto sea esta, pues la comunidad de desarrolladores en TradeStation con el Easy Language, pero cualquier soporte, lo que sea, Ninja tiene una comunidad grande. MetaTrader con MQL también tiene una comunidad grande, entonces cualquier cosa que tú necesites prácticamente siempre vas a encontrar A código ver, abierto, Easy información. Language también, porque date cuenta que, por ejemplo, Multicharts, que también es otra herramienta que nosotros utilizamos, por ejemplo, para cripto, también utiliza Easy Language. Quiero decir, los mismos códigos que valen para uno valen para otro. Y grandes autores como, por ejemplo, Kevin David y todo este tipo de autores de Estados Unidos bueno, que han operado en Estados Unidos y que son de referencia y tal, también utilizan este lenguaje. Entonces, han dejado mucha bibliografía en Easy Language y esos códigos también son como muy utilizados dentro de la comunidad. Entonces, hay una comunidad muy grande que opera con esta plataforma, ya sea TradeStation, ya sea Multichart, este lenguaje, pero sobre todo también porque te permite no centrarte tanto en la parte de programación. Si puedes hacerlo en una línea, ¿por qué meter 4? ¿Sabes? O ¿por qué meter 10? Por mucho que sepamos, yo trabajo con personas que, bueno, que
que uno de ellos es ingeniero aeronáutico, otra persona también que estudia informática y mecánica y saben programar súper, súper bien, pero igual lo hacemos todo con Easy Language, ¿sabes? Porque nos gusta el código como más sencillo. Luego, aparte, también nosotros nos apoyamos mucho a la hora de crear sistemas o casi todo con Strategic One y entonces nosotros exportamos ya directamente a Easy Language también. Entonces, no sé, como que tenemos un ecosistema ahí montado que va muy bien, pero yo no, o sea, Ninja también lo he utilizado y me gusta la plataforma. Yo lo que haría es compaginarlas. Yo, por ejemplo, para muchas veces lo que hago es pruebo en multichart y opero en TradeStation, ¿vale? Ejecuto en TradeStation, pero en lo que es backtesting del sistema, cómo se comporta y tal, lo hago en multichart. Entonces tú puedes hacer a lo mejor cosas similares en TradeStation, a lo mejor en una prueba, si no te ejecutas. Una vez que tienes el código en TradeStation, que es muy sencillito y que lo puedes aplicar, luego siempre te lo puedes crear para Ninja. O sea, eso no es problema. Ah, ya, ya. Sí, sí había pensado y me habían recomendado algunas personas esta de TradeStation. Mm, Eh, y voy a ver si le echo en algún momento el vistazo y le doy la oportunidad. Creo que si tú tuvieses que elegir, ¿verdad? Y decir más o menos, o sea, ¿qué plataformas tú recomendarías adicional a TradeStation para alguien que busca enfocarse más en la parte de los desarrollos, de los estudios cuantitativos, de programación algorítmica? ¿Qué otras plataformas o qué otras alternativas tú ves que hay hoy mm. por hoy? Para el desarrollo o para, no para la ejecución, para el desarrollo, ¿no? O sea, lo ideal sería tener ambas, ¿no? O sea, como que las mejores alternativas, como dices, Vale. TradeStation. Yo te voy a decir las que yo utilizo a día de hoy y las que hay, ¿no? Las que yo utilizo a día de hoy, a diario, son Strategic One, TradeStation, Multichart y MetaTrader. Por diferentes razones. MetaTrader para CFDs, TradeStation para futuros y Multichart para cripto. Strategic One para el desarrollo y pruebas, diferentes pruebas de sistemas. Ahora bien, existe también más plataformas para tipo Strategic One, como puede ser Build Alpha o puede ser EA Studio, pero a mí la que más me gusta es Strategic One por todo lo que hace, lo que están implementando y con su manera y o sea, como yo creo los sistemas, me nutre mucho más Strategic One, Allá, ¿vale? bien. Pero bueno, ese Y sería. Strategic Quant sería el builder como tal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Que Allá. más que builder, nosotros, lo he comentado muchas veces, pero bueno, lo que nosotros hacemos es que cogemos una idea y se la tiramos a Strategic One para que nos busque algún filtro, alguna mejora, si se puede, pero nosotros ya tenemos una idea de una ventaja que ya existe en el mercado y eso lo que hacemos es intentar mejorarlo. Pero no lo utilizamos como builder de, venga, pues créame con dos condiciones de entrada y dos de salida un sistema. Vale, cojo el sistema, me lo llevo, lo ejecuto y ya está. No, intentamos a través de una idea darle, pues, por ejemplo, la ventaja del euro del fin de semana, pues intentar ver qué filtro le puede ir mejor, a qué hora puede entrar mejor. Eso te lo dice Strategic One, ¿vale? Haciendo diferentes pruebas, si sabes manejarlo en plan para que te dé esa información, te lo da Strategic One. Y luego a partir de ahí, por ejemplo, hacerle pruebas de robustez para ver si qué sistema es el más robusto de las opciones que tienes, pues este o el otro, pues esa información te la da Strategic One. Pero, y como tú dices, tú ya tenías, por ejemplo, cuando estábamos hablando, tú decías, no, es que en la apertura yo ya sé que hay unos patrones que dan un tanto por ciento de acierto, vale, ya es una idea. Tú ya a partir de ahí se la podrías tirar a un software o intentar hacerlo tú de alguna manera en la que te busque un filtro. En mi caso, es similar. Yo busco patrones, no de ese tipo, pero sí patrones que sean muy sencillos y a partir de ahí intentar buscar filtrar con este tipo de herramientas o buscar una información que me mejore el sistema o que me aporte algo como qué zona es la más robusta, cuál Claro, puede ser ¿qué mejor, todo eso. parámetros podrían funcionar mejor si se trata de alguna configuración de un indicador? Así me Mm, imagino. Eso ¿Allá? es, eso es. Bien. Claro, sí me lo han recomendado también, ¿sabes? Tampoco es algo que he hecho porque hasta ahora lo que busco hacer es eh, como que construirlo yo mismo también. No, no es porque pienso que esté mal ni nada por el estilo, sino es como hasta ahora he hecho las cosas, porque lo que más hago es pues partir del estudio de datos primero y como ya ahí ya creo, digamos, una estructura a nivel código que me permite pues ya saber cómo se están procesando los datos, ya es muy fácil luego adaptar eso de ahí para que haga pues la apertura y la gestión de las posiciones. Entonces hasta ahora lo he hecho así. En algún momento seguro lo investigo porque sabes que más me interesa es buscar otros
otros instrumentos. O sea, por ejemplo, me interesan mucho las criptomonedas. Me han preguntado mucha información, si he encontrado algún dato, algo que pueda servir, y nunca lo he hecho. Y eso que en Ninja también se puede conectar Coinbase y puedes hacer pues lo mismo con Ninja y con la data de Coinbase, pero de momento ya voy a evaluar alguna posibilidad en un futuro. Ujú. Vale, Así es. pues muy, muy, muy interesante. Em, y para la gestión del riesgo, ¿sueles tener alguna regla que tú digas, pues por aquí no paso, o esto no, ¿sabes? O este es mi Claro. riesgo máximo. Así es. A ver, cuando hablamos de riesgo, para mí hay dos factores importantes. O sea, yo pienso que los dos son importantes, pero se dice mucho, siempre se habla solo de uno, que es de el porcentaje que tú arriesgas, bien sea en un día o en una operación. Entonces, se suele hablar de 1% por trade como máximo, de un ya 3% como mucho al día, ¿verdad? Y eso Ujú, siempre te suelen hablar de un porcentaje. Yo evalúo tanto eso, es decir, tanto el porcentaje, pero para mí es muy importante el tema de la validez de la operación, ¿sí? La validez de la operación. Vamos a poner otro ejemplo que es el del reversal, ¿verdad? Vamos a suponer que yo opero reversals. Yo, si busco un reversal, es porque yo estoy buscando tomar o el máximo o el bajo o el mínimo del día. Entonces yo buscaría tratar de agarrar el máximo o el mínimo. Entonces, si yo voy a abrir ese reversal, voy a comprar o a vender buscando el reversal, primero tiene que obviamente cumplir estos requisitos de gestión de riesgo que vayan de acuerdo a los porcentajes, algo que se habla mucho, pero para mí es importante que yo pueda asumir el stop en un punto donde esa operación ya deje de ser válida. O sea, por ejemplo, por encima de lo que se supone que está haciendo el máximo o el mínimo. Porque si yo me limito a solo, ok, busco la compra, por ejemplo, aquí, donde parece ser el mínimo, y pongo mi stop únicamente donde estoy arriesgando, digamos, un 1%, y existe la posibilidad de que el precio pues se mueva, me saque, pero que siga totalmente siendo válida la idea. Para mí eso pues es muy, muy contraproducente. Eso es algo que a mí me tomó mucho tiempo llegar a entenderlo. Entonces yo primero evalúo dónde deja de tener sentido, por ejemplo, un breakout. Entonces, por ejemplo, si yo opero el breakout de un balance, ¿cuándo deja de tener sentido? Cuando ha salido el balance y pues se vuelve a reingresar al balance. Entonces, si yo abro esa posición y yo no me puedo asumir aguantar el breakout mientras siga siendo válido, pues yo prefiero o bien sea no tomarlo o ya esperarme un retroceso. Entonces, yo tengo en cuenta esas dos cosas, que sea un porcentaje que pueda asumir, pero que yo pueda ubicar mi stop en un lugar que sea crítico para que lo que yo estoy ejecutando sea válido. De esa manera, yo evito el principal problema que yo siempre veo que existe en las personas, y es que te saca la posición y luego tú vuelves a abrir bajo exactamente la misma idea, la misma posición. O sea, simplemente porque no eh, asumiste o no lograste identificar bien, pues dónde debería tener sentido el stop. Entonces, eso para mí es un error que se dice mucho, o sea, es que pon el porcentaje, asume este riesgo, ¿verdad? Pero si tú estás operando un breakout y tú solo pones el stop en base a eso, y a lo mejor te saca, pero sigue siendo válido el breakout, luego vas a tener que asumir esa pérdida y abrir otra posición, tal vez peor incluso. Entonces yo trato de evitar eso, evaluando estos dos puntos, que sea un porcentaje lógico, algo que me pueda permitir y ¿Pero que, qué es lógico para ti, Jota? o El sea, nivel, ¿cuánto más o menos? ¿Cuánto aprox? estamos hablando al día de que sea en términos de microfuturos, por ejemplo, si estoy operando en microfuturos, podría asumir como, o sea, yo uso, a diferencia. En término porcentual, En ¿cuánto? términos porcentual, yo lo distribuyo. O sea, puede ser que si está la volatilidad elevada, ¿verdad? Yo sé que en un día máximo podría arriesgar un 2%, pero podría hacerlo en dos trades, por ejemplo, o podría en un solo trade decidir asumir eso de ahí. Entonces, lo evalúo en base a eso de ahí. Y hago una gestión de ambas partes. O sea, podría ser que hay veces en las que se está moviendo demasiado, ¿verdad? Y no vas a poder operar asumiendo mucho dos, tres operaciones, entonces tienes que en una sola operación tratar de gestionar. Entonces un 2 o 3% yo arriesgo al día, y busco que si cumplo eso de ahí, también evaluar que
pueda poner mi stop en donde deja de tener sentido el breakout o donde deja de tener sentido el pullback. Y siempre trato de explicarles esta parte a las personas porque al inicio a mí eso me causaba muchísimos, muchísimos problemas, que me sacaba y me tenía que volver a abrir la misma posición. Entonces tú evalúas eso y después dices, pero ¿por qué cerré esa posición? O sea, ¿por qué no la aguanté si igual iba a volver a comprar con la misma idea que hice inicialmente? Entonces trato de evaluar esas dos, cumplir ese porcentaje, que hablemos que es un 2-3% al día. Puede ser que sea en una sola operación, si es una volatilidad elevada, puede ser que lo distribuya entre 2-3 operaciones. Yo ejecuto al día de 1 a 3 operaciones como máximo. Siempre en apertura, opero solo primera hora y media, 1 hora 30 minutos, 2 horas, porque es donde hay mayor extensiones de rango, pues como te digo, pero breakouts. Entonces partimos bajo la idea de que apenas abre la sesión, el rango es muy cero prácticamente, entonces se van a dar muchas extensiones, muchas rupturas la primera parte de la sesión. Entonces ahí es donde estoy participando. ¿Vale? O sea que podríamos decir que máximo un 2% diario, Sí, máximo un 2% diario. ¿vale? ¿Y tienes algún portal donde ves info o algo o te abstraes totalmente de la información que hay en el mercado? ¿Info de qué tipo? Información de noticias o de... Utilizo Investing para noticias y las más importantes, pues en términos de cómo reacciona el precio, pues suelen ser decisión de tipos de interés, nóminas no agrícolas, las más conocidas, pues, utilizo Investing para verlas. Vale, muy bien. Y para tema de ideas de sistemas o patrones o lo que sea, ¿visitas algo o te gusta leer algún tipo de bibliografía o lo que sea? ¿O simplemente te centras en lo que tú observas en el mercado? Me inspiro mucho de otras personas, la verdad. Me inspiro mucho de otras personas, pues, personas como tú, gente que comparte contenido de calidad y con la experiencia, porque yo ya tengo prácticamente 6 años operando y viendo todos los días el precio, viendo todo, pues poco a poco tú llegas a intuir dónde podría existir alguna ventaja, alguna estacionalidad, cualquier cosa y en base a las dos cosas. Trato de estudiar mucho a personas que comparten contenido, que siempre viene bien porque te motiva a tú desarrollar tus propias ideas, impulsarlas y busco hacer esas dos cosas. Ujú. Vale. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor error y tu mayor acierto dentro de todos estos 6 años? Mi mayor error, mi mayor acierto. Ujú. ¿Sabes qué? Viene la primera persona que me pregunta eso, ¿no? A ver, déjame pensar. Yo sí creo que mi mayor acierto fue definitivamente empezar a estudiar los datos, porque fue cuando se me abrió una ventana de posibilidades y sobre todo siento que fue el momento en que mi entendimiento del mercado, del precio, pues fue como que dio un salto grande, un salto abismal en el que pasas de netamente tu opinión o tu criterio a pues ya hablar con cierto fundamento detrás, de si tú crees que el precio va a ser algo, es gracias a determinada información, no solo porque tú lo crees o porque te sesgas mucho, crees que lo has visto muy recientemente y así, ¿no? Sino que ya Mm. hablamos de eso. Entonces, para mí ese es definitivamente mi mayor acierto. Y estudiar programación también lo considero un gran acierto porque me parece que es increíble lo que tú puedes llegar a hacer cuando desarrollas esa mentalidad pragmática, esa mentalidad condicional, todo eso. Y mi mayor desacierto, ¿cuál podría ser mi mayor desacierto? A ver, o sea, cuando yo estaba empezando, me pagué un curso que me valió que en ese momento unos $2.500. Yo creo que ese fue mi mayor desacierto porque lo hubiese podido invertir de otra manera. Fue un curso que evidentemente no me sirvió para absolutamente nada y fue pues dinero regalado y creo que es lo que más pasa hoy en día, que te pagas algo que cuesta mucho y no te resulta, no solo es que ya por pagarlo tú vayas a empezar a ganar dinero, pero al menos que tú sientas y digas, ok, esto me ayudó a abrir mi mente de tal manera, fue algo que siento que fue un desperdicio de dinero. Y yo empecé a esforzarme mucho cuando dije, chuta, que yo quiero que esto de ahora vaya a empezar a surgir de alguna manera, me sirva, no me quise quedar ahí, pero eso me afectó mucho en un principio, porque
eran mis ahorros, ahí recién estaba empezando, ya fue hace algún tiempo y así, bueno, eso pasó ahí. Una academia que hoy en día sigue todavía, de las más conocidas, en ese tiempo era el boom de esa academia y así me ocurrió. Eso diría que es. Vale. ¿Tienes algún objetivo para 2023? En plan, para este año o a finalizar? Sí, es donde este año, o sea, yo ahorita considero que ya mis estudios de datos, entre los modelos que tengo, con lo que trabajo de forma discrecional, ya está totalmente establecido. Y mi principal objetivo es ya terminar de desarrollar. Entonces te estaba diciendo que me gustaría que estemos más en contacto, porque sé que si hay alguien que me podría ayudar, pues serías tú, es terminar de formalizarlo y trasladarlo en estrategias automáticas, a estrategias ya 100% automatizadas, algorítmicas, y consolidar eso de ahí. Solo tengo pensado terminar para este 2023. Vale. ¿Hay alguna actividad que te ayude a desconectar de tu trading, especialmente? Que digas, ostras, pues esto me ayuda mucho a desconectar. Desconectar de mi trading. Sí, sí, Me gusta mucho el cine. Siempre voy al cine vale. con mi novia. Me encanta muchísimo el cine, las películas. Soy alguien bastante tranquilo, pero, o sea, cualquier cosa que es salir de la casa, pues ya te ayuda a desconectar. Pero te cuento que ese es un gran problema que tengo y es que constantemente estoy pensando en cosas relacionadas al trading, al trabajo o similar, etcétera. Pero siempre una película me ayuda, porque ahí sí es cuando realmente ya dejo de pensar en cualquier cosa relacionada a trading. Con el móvil bien lejos, ¿no? ¿Mandé? Con el móvil bien lejos, ¿no? En plan, con el teléfono móvil bien Sí. lejos. Vale, Ujú. vale. También otra cosa es que pasa, pues cuando ya o compartes contenido, creas una comunidad, yo me imagino que te pasa a ti, pues siempre tienes mensajes que responder, alguna duda, algo, y es difícil alejarse. Entonces trato de hacerlo. En el cine sí es como que ahí sí ya no le presto atención al celular. Sí, ahí sí. Al final hay que entender que para tú luego poder estar 100% y poder Eso contestar sí, eso bien, de verdad, sí, eso tienes neces- toda la razón. necesitas tener tu parte de oxigenarte, porque si no, por mucho que estés siempre contestando, no vas a No contestar. solo contestando, sino que cuando tú, o digamos que has trabajado por un tiempo prolongado de tiempo, ya sea programando, estudiando datos, operando, creando contenido, lo que sea, pues ya tú llega un momento en el que te quemas realmente. Ya el tiempo que estás ahí, pues ni siquiera es como que lo aprovechas, en que incluso va a ser más productivo que te vayas a hacer otra cosa porque ya estás literalmente quemado. Entonces sí pienso 100%. que es importante. Si es importante ya, o sea, tú llegas a querer seguir haciéndolo, o sea, quieres trabajar, ¿no? Pero ya te has gastado tus energías. También el tema de la creatividad, por ejemplo. O sea, hay veces que ya simplemente si no te vas por otro lado, ya no vas a tener la creatividad necesaria para solventar algún problema pues, de código, lo que sea que necesites. Sí, y poder, o sea, poder trabajar bien, centrado en lo que tienes que trabajar y pensando en lo que tienes que pensar y no con mil cosas en la cabeza, que al final es lo ideal. No trabajar a lo mejor tanto, sino trabajar bien, ¿no? Eh, Sí, un bien físico que valores, ¿tienes algún libro o alguna cosa o algún, no sé, historia, amuleto o lo que sea? un bien físico. Sí. Me gusta mucho. Ya. Y estoy pensando qué decir. Dilo, Un dilo, bien. dilo. Ya, lo primero que se me vino a la mente como bien físico, sinceramente fue mi computadora. Mi Ah, bien. vale. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, eso creo que lo compartimos casi todos. Sí, sí, yo, o sea, como algo material como tal, incluso yo creo que más mi computadora, que le tengo como una especie de aprecio realmente, más que mi carro, lo que sea, pero sí, es la computadora. Como que con lo que más, el bien físico con el que más tiempo pasas, le agarras cierto aprecio. ¿Vale? ¿Hay alguna persona que en este tiempo, ya sea por ejemplo en tus inicios o, por ejemplo ahora o antes o cuando sea, te haya ayudado y tengas ahí en plan de referencia y digas, ostras, pues esta persona en su día me ayudó mucho a ver esto o a ver lo otro? O sea, ¿te refieres a una ayuda que como emocional o como una ayuda a nivel técnica? En general, una persona que te haya aportado mucho a poder seguir para adelante. Y, o sea, te entiendo. O algún mentor o algún trader de referencia o alguien que sigas y tal o yo qué sé, o alguien cercano que te haya echado una mano cuando las cosas se torcieron.
La primera persona, si yo te digo, alguien que te ha ayudado en este tiempo y la primera persona que te viene a la cabeza, o sea, que digas, ostras, pues esta persona en realidad me ha ayudado, aunque sea tu pareja o un amigo, que sea. Claro, por supuesto, o sea, si hablamos de una ayuda así, pues claro, es que es mi pareja, más que nadie. Vale, Tu pareja pues debe ser alguien que entienda mucho lo que haces, de qué va, y entiende mucho que a veces, o sea, yo sí soy de los que cree que por más de que se diga que tú como especulador o como inversor o lo que sea, tienes que ser como un robot sin emociones, ¿no? O sea, hay veces que de cualquier manera, de una forma u otra, te altera tu estado de ánimo, bien sea te pones más ansioso, te pones un poco pues dubitativo, lo que sea. Entonces, siempre me ayuda mucho mi pareja a poder realmente separarme así de eso de ahí. Por ejemplo, me pasó cuando tuve este tema de la inversión a largo plazo. La verdad es mi primera posición que decidí tomar de esa manera y obviamente pues me entraron dudas y todo. Yo lo anuncié también de forma pública, siempre trato de compartir lo que hago de manera pública y dije, ok, miren, yo voy a hacer esto por estas razones y tal. Y me llegó y yo dije, chuta, pero ¿y si ahora me equivoco? Siempre dejé claro que las personas que no lo deben tomar como una la recomendación de sugerencia de inversión. inversión, claro, claro, siempre dije, no, esto yo lo hago por estas razones, dije cuánto, en qué precio tengo la compra, qué voy a hacer si va en mi contra, todo, pero que obviamente pues yo sé cuánto capital me voy a estar arriesgando en esta idea a largo plazo, que obviamente no es algo pequeño. Si es que las cosas van mal, me toca asumir más riesgo, pero eso ahí al inicio me causó muchas dudas y me ayuda mucho tener a alguien como mi pareja que pues me entiende, me dice, trata de no pensar mucho en eso, nos vamos al cine, lo que sea. Mm, sí, vale. Y por último, ¿hay alguna cosa, alguna habilidad que te gustaría saber hacer y que a día de hoy todavía no sabes? Una habilidad Fuera y del trading, ¿eh? fuera de programar, ¿no? Mm. ¿Y qué es? Sé que tú me haces poner filosófico, te lo juro. A ver, ¿qué podría ser? Para conocer Eh, la última parte de la entrevista es para conocer más al J Trader Sí, yo creo que me gustaría leer más. Esto me da mucho por el típico de que tienes que leer para aprender, pero yo siempre he sido más de aprender de manera audiovisual, pero siempre digo quiero leer más y no logro ponerlo como en un hábito en mí la lectura. He leído pocos libros, muy pocos relacionados al trading, pero siempre quiero intenta ponerlo en un sitio que sea accesible, rollo la mesita, no sé, o sea, que te encuentres un libro por medio o sea, que te lo encuentres y digas, hostia, lo tengo que usar porque lo tengo en mi trayectoria, ¿no? sí, me lo voy a poner aquí encima del teclado entonces. No, ahí no creo, porque con toda la distracción que hay es difícil, ¿vale? Pero bueno, que al final es encontrar la manera, ¿no? Vale, pues Jota, ¿algo que quieras decir a, no sé, a las personas que están empezando, que, no sé, que están iniciándose en esto? Sí, a mí siempre me gusta recomendarles, sobre todo a los que son jóvenes, todavía pienso que soy joven, recién voy a cumplir 26 en 26, Muy creo que voy joven. a cumplir 27 en noviembre. Mm. Bueno, seguimos considerándonos jóvenes. Siempre les digo pues que si están pensando en estudiar algo de forma formal, pues que estudien programación, porque yo pienso que es algo que te abre mucho la mente, no solo en trading, de verdad que no solo en trading, sino a nivel, o sea, te abre mucho la mente, es una forma distinta de pensar. Hay muchas cosas ahí que van totalmente desligadas a una manera tradicional de pensar, de intuir las cosas y asimismo, no solo para el trading. Obvio que para el trading es un complemento increíble, pero para la vida como tal, o sea, yo pienso que tú estudias programación, aprendes a ser un poco más organizado, a pensar de una forma más lógica, más racional, secuencial, aprendes a seguir procesos, etcétera, y es algo que te ayuda mucho en tu vida. Entonces, creo que hoy en día es muy fácil estar un poco perdido, no saber qué hacer, qué estudiar, y yo pienso que la programación, aprender es una habilidad increíble, fundamental para el trading, para el futuro, así que siempre sugiero eso, y que se involucren mucho con el tema del estudio de datos. También de cualquier manera, también es algo que te va a ayudar mucho a que ya logres pues validar alguna hipótesis, etcétera. Esas dos cosas son las Vale, que siempre sugiero a las personas. ok.
Pues dicho queda, mil gracias por el rato, Jota. Intentaremos hacer algo en un futuro. Estás más que invitado por aquí, sobre todo para ver qué tal evoluciona esa parte de intentar llevar al mercado de forma automatizada todo lo que tienes ya creado. Sí, claro que sí. Y ese enfoque para que también las personas vean que no todo llega como de golpe, o sea, que hay un proceso y que de construcción, de depuración y de hacer las cosas y que bueno, pues que lleva su tiempo y que hay que trabajar duro, pero que al final, pues con el tiempo, pues llega, ¿no? Mil gracias, Jota, y que nos vemos muy pronto por aquí, por la City, ¿vale? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Ya estaremos haciendo algo en mi canal también para compartir tu trabajo por allá. Un gusto para mí poder comentar acá el espacio que me has dado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Eso es, dejaré abajo el link de tu canal y bueno, pues tus redes para que te puedan encontrar, ¿vale? Muy bien, Abrazo. amigo. Chao, Chao. cuídense.